Muy bendecidos, gracia y paz sean multiplicadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toda la bendición de Dios para todos aquellos que se están conectando, que están viendo, y para aquellos que van a ver también en grabado, mandamos nuestros saludos. Bienvenidos a una transmisión donde podemos hablar y conversar palabras de gracia, palabras de poder. Hoy tenemos un invitado desde Nueva York. Tenemos el privilegio de poder tener al pastor Diego Argañarás. Bendecido, pastor, ¿cómo le va? Bendecido con toda bendición, ¿no? El privilegio es mío poder compartir con una persona como vos, no solamente ministro, sino que tenemos una muy linda amistad y la verdad que pasan los años, ¿no? Porque del 2016 ya van 8 años prácticamente que tenemos contacto y que nos conocemos personalmente, y a tu familia también. Así es una bendición poder estar tanto tiempo, ¿no? A veces uno conoce personas que pasan, ¿no? Y nunca más. Y lo bueno es seguir en contacto y unidos, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Y es una bendición poder seguir adelante con tanto tiempo y bueno, y siempre con la misma enfoque, pasión, que es dar a conocer el nombre del Señor. Y hoy queremos tocar un tema que es la deidad de Cristo, pero antes de comenzar con el tema vamos a hacer una breve oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo donde podemos compartir tu palabra. Oramos para que los ojos sean alumbrados. Oramos para que la palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesucristo. Si alguno está enfermo, que sea sanado. Si alguno está desanimado, que sea animado. Si nos ha levantado en el nombre de Jesucristo. Aquellos que por ahí tienen dudas, Señor, que toda duda se pueda disipar y puedan entender, comprender y estar afirmados, firmes en esta gracia bendita en el cual nosotros, como dice tu palabra, estamos firmes. Y no por nuestra fuerza, no por nuestro intelecto, no por lo que hagamos, sino por lo que tú hiciste, Señor, hace 2000 años. Y te damos gracias y descansamos en ti, Señor. Descansamos y este tiempo lo dejamos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hablando hoy un poco lo que es la deidad de Cristo, es un tema muy interesante, ¿no? Para mí, porque primeramente es una de las revelaciones primeras que tuve del Señor en este conocimiento de lo que es la gracia de Dios. Y cuando uno tiene esos primeros pasos, siempre son los que quedan marcados, ¿no? De saber quién es Dios, de quién realmente, en quién estamos creyendo, a quién estamos adorando. Por mucho tiempo uno creía, bueno, Dios está en los cielos, está por allá, pero ¿quién es Dios? Es un ser lejano, es un ser que se oculta de nosotros. Muchas veces las personas piensan que Dios es un misterio, y Dios no es misterio. Y quiero comenzar leyendo este versículo que dice, Cristo, en Colosenses capítulo 1, verso 15, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Y esta es una palabra que realmente nos trae ese conocimiento, dice Cristo es la imagen del Dios invisible. Si pensabas que Dios era invisible, que nadie lo podía ver, la palabra revela, no solamente en este versículo, la revelación dada a Pablo, de conocimiento del misterio de Dios y Cristo, sino también lo dijo Jesús, lo dijo Juan, lo dijeron varios, Isaías también profetizó, Zacarías, un montón de profetas hablando de que conoceríamos el nombre del Señor y conoceríamos quién fuese Dios. Y Jesucristo dijo prácticamente que lo veía ahí, lo veía él,
lo veía el Padre, ¿no? Así que qué tremenda esta enseñanza, ¿no, Pastor Leo? Sí, la mayoría de nosotros, los cristianos, en el caso mío, siempre lo digo y todos saben, vengo del romanismo, del catolicismo romano, entonces, cómo uno veía a Jesús, ¿no? No lo veía realmente como Dios, siempre lo veía como el enviado de Dios. Y en realidad, yo, como te comentaba el otro día, aprendo esto de la deidad, que cuando hablamos de la palabra deidad, estamos hablando de quién es Jesucristo, la deidad de Cristo. ¿Quién es? Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, es la segunda persona. O sea, hay un montón de cosas que yo no sabía, ignoraba. Y como en el año 2017, 2018, hace poco, porque acordate que yo vengo del año 93 leyendo la palabra, y uno estudia institutos bíblicos, seminarios y tantos lugares, pero al no tener la revelación de la deidad de Cristo, tampoco lo pueden explicar. Y veo que hay mucha ignorancia en la iglesia a este respecto, ¿no? O sea, que no tienen la palabra correcta, la enseñanza correcta de quién es Jesús, de quién es Cristo, quién fue el que vino, ¿no? Y ahí el pastor Nicolás trajo un versículo donde yo lo leí hoy, lo estaba leyendo, ¿no? Que es la imagen visible del Dios invisible. Y creo que tanto los discípulos de Jesús, como el pueblo de Israel, como nosotros mismos, todos queremos ver a Dios, ¿no? Pero Dios ya se manifestó en carne, Dios ya vino a la tierra. Y cuando hay una seguridad de que Jesucristo es Dios, entonces ya no estamos, o sea, nuestra oración cambia, nuestra seguridad cambia y un montón de cosas más pueden cambiar. Pastor Nicolás. Así que les pido a los que están conectados que se queden porque tenemos enseñanza y también tenemos la experiencia de poder traer esta palabra, Pastor Nicolás. Amén. Es así, ¿no? A veces hay mucha confusión y mayormente las religiones que normalmente son conocidas como los testigos de Jehová, musulmanes, ¿no? Están todos debatiendo y muchos niegan que Él es Dios. Los testigos de Jehová, muchos tipos lo toman como un semidios, como algo creado, un mini Dios, un Dios con minúscula. Y realmente eso es un peligro de saber de esa manera, ¿no? Ahí se nos desconectó el Pastor Leo, ahí vamos un momentito, vamos a estar reconectándolo. Todo puede pasar, estamos en el aire, así que no hay... Ahí está, a ver. Ahí lo conectamos nuevamente, perfecto. Ahí se había desconectado el Pastor. Todo puede pasar, ¿no? Como tengo el teléfono un poco lejos, no tengo a mano, tengo que pararme. Pero bien, ¿no? Decía, ¿no? Que muchas personas, religiones conocidas mundialmente, no hablamos de cristianismo solamente, sino hablamos fuera del cristianismo, lo toman a Jesús, dice, bueno, Jesús fue un maestro, Jesús fue un profeta, que los historiadores dicen, sí, no sabemos quién era Jesús, pero sabemos que alguien llamado Jesús vino y cambió el mundo de la historia, ¿no? Y eso lo hizo porque realmente Él era el Dios Todopoderoso, ¿no? El mismo Jehová del Antiguo Testamento, mismo Yahvé, como algunos le suelen decir, se manifestó en carne, en la persona de Jesucristo. Y eso es algo interesante y poderoso. Para mí me trae mucho refrigerio, me trae mucho descanso de saber a quién adorar, de saber a quién conocer. Sabemos que hoy lo conocemos, a este Dios maravilloso, Jesucristo. Y Él dijo, en mi nombre. Dice la palabra que ese nombre está sobre todos los nombres. Y Efesios también habla que todas las cosas fueron reunidas en Cristo. Y hoy cuando hablamos de Cristo, hablamos de Jesucristo, hablamos del Shaddai, del Adonai, del que sana, todo. A veces hay canciones que lo nombran como para tener un conocimiento
de cosas del Antiguo Testamento, pero cuando nombrás Jesucristo, lo estás nombrando todo. Fuera de Él no hay otro Dios, fuera de Cristo no hay otro hombre con autoridad. En el antiguo pacto muchos decían, así dice el Señor, pero Jesucristo dijo, ustedes van a pedir en mi nombre, no van a decir más, no van a rogar, sino que van a decirlo en mi nombre y os será hecho, ¿no? Y ahí está la revelación y el conocimiento, cuando uno sabe en qué nombre oramos, uno tiene la autoridad en ese nombre, las cosas cambian. Y para ello tiene que haber conocimiento de quién realmente es nuestro Dios. Sí, vamos en el libro de Juan, para aquellos que anotan los versículos, porque yo aprendo de esa manera, siempre con la palabra, y porque la palabra es lo que nos trae la seguridad, y ahí es donde está la revelación de esta deidad. La palabra deidad es la divinidad, que Jesús, el de Nazaret, el que nació en Belén, que lo llamaban Jesús de Nazaret, él mismo era Dios. Entonces no había lugar a ninguna duda para nosotros. Para eso era muy difícil, pero hoy nosotros tenemos la palabra, y en Juan 1, capítulo 1 del libro de Juan, versículo 1, dice la palabra: en el principio era el verbo. Juan 1:1, estoy leyendo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Muy bien, ya tenemos que el verbo es la palabra, y que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? El apóstol Juan en la escritura está hablando de Jesús. Entonces ya tenemos un versículo que apoya, que certifica realmente que ese Jesús que vino, que habitó, que se hizo hombre, que se hizo carne, que habitó en esta tierra, era Dios mismo, Dios con nosotros. Por eso cuando viene el ángel, ¿no?, y le habla a José, al esposo de María, le dice, para que se cumpla la promesa, la profecía que Isaías dijo, Emanuel, Dios con nosotros. Y date cuenta vos que era un... Eso lo anoté hoy, estaba buscando y lo anoté hoy cuando dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José. Eso está en Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo 1, 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por el medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese feto que estaba en el vientre de María ya era Dios con nosotros. O sea, era un niño que iba a nacer. Cuando vinieron los magos de Oriente, adoraron a un niño. ¿Por qué adoraron a un niño? Porque el espíritu que estaba en ese niño era Dios. Entonces ya del principio nosotros podemos tener la seguridad realmente, porque para eso hacemos estos programas, para que muchos como nosotros no sabíamos y aprendimos poco a poco y seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, y hoy tenemos esa seguridad, como dice la palabra, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y ese verbo era Dios, y Emanuel, Dios con nosotros. ¿Quién es ese niño, Pastor Nicolás? Así es, el mismo Dios ahí manifestado en carne, esa revelación que trae el apóstol Pablo, ¿no? Que dice, grande, indiscutiblemente grande, es el misterio de la piedad, ¿no? Pablo está llamando a esto
esto no se puede discutir, esto es algo que hay que remarcarlo. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia primitiva entraron los griegos con gnosticismo y muchos de ellos llamaban que Dios era solamente espíritu, pero que no era carne, porque la carne estaba contaminada, porque la carne decían que era de pecado. Entonces esa falsa energía que estaba en esos tiempos, en la época de Pablo, de Juan y tantos otros, decían, no, Jesucristo es espíritu, no es carne. Y ellos tuvieron que combatir esa enseñanza, y por eso es que escribe mucho de esto, por eso Jesucristo, él sabía las cosas que iban a suceder a lo largo de la historia, y por eso que él habla, el que me ve a mí, ve al que me envió. Cuando se acerca a Felipe, ¿no? Le dice, bueno, muéstranos al Padre y nos basta. El Chaco estaba diciendo, bueno, danos a conocer al Padre, tanto que hablar del Padre, mostrarnos, ya con eso nosotros estamos hechos. Eso es lo que decía Felipe, en otras palabras, quiso decir. Y Jesús le dice, Felipe, ¿hace cuánto estoy con ustedes, no? ¿No te diste cuenta, Felipe? El que me ve a mí, ve al Padre. También cumpliendo la profecía que decía que un niño será de Isaías, ¿no? Que decía, un niño será nacido y será llamado Padre Eterno. Será llamado Príncipe de Paz. Será llamado el Consolador, que también es un título que se le da al Espíritu Santo. Y sabemos que cuando hablamos del Padre, hablamos del Hijo, hablamos del Espíritu Santo, siempre hablamos de un solo Dios. No es que son tres, por así llamados, tres dioses, como unos quieren decir, pero no, hablamos de un solo ser. Cuando decimos recibe el Espíritu Santo, y después Pablo habla de un misterio, ¿qué es lo que ustedes recibieron? A Cristo. Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Entonces son todas cosas que nos maravillan. ¿Por qué? Porque el ser humano natural jamás pensaría, Dios con nosotros, Dios se va a acercar al hombre con tanta maldad que somos, con los pecadores que somos, con los que fallamos, con un montón de cuestiones. Pero sí, el Señor dice, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Y Pablo lo lleva un poco más. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. En otras palabras, somos el templo de Dios. Ya no, el Dios no habita en un templo hecho de humanos, no habita en los castillos, las cosas muy, muy lindas que se ven históricamente, sino que Dios habita en aquellos que le reciben. ¿Y a quién recibimos nosotros? Cuando nos convertimos a Cristo, recibimos a Jesús, recibimos al Dios. Y también Pablo dice, tiene una esperanza, la gloriosa esperanza de la manifestación de nuestro gran Dios, nuestro Señor Jesucristo. Para mí esto es algo apasionante, maravilloso, y me da mucho reposo y pone muy contento, ¿no? De saber a quién estamos creyendo, en quién estamos adorando, saber de quién es el Señor. Así que bueno, ahí se conectó el pastor, pero ya nos estamos conectando nuevamente. No pasa nada, estamos al aire, gloria a Dios. Así que ahí estamos de nuevo. ¿Me escucha bien, pastor? Ahí estamos de vuelta. Así. Algo que dijiste al último es algo que nos apasiona. Es algo que nos apasiona y nos emociona hasta las lágrimas, por lo menos en mi caso. Cuando leo en Juan 14:6 lo que estabas comentando recién, así parafraseando, Jesús le dijo a los discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y uno leyó, no sé cuántas veces habré leído este versículo, quizás 200 veces en mi vida o más. Y son versículos que ya están en la memoria de uno, en la retina de uno, Juan 14:6. Pero cuando uno lee, a veces lee y lee tan rápido que no entiende, porque Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y no dice nadie va al Padre, dice nadie viene al Padre, dice, sino por mí. O sea, él mismo le estaba mostrando que él era el Padre,
Y cuando uno lee esto y dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y no basta. Como diciendo, bueno, está bien todo lo que decís, pero mostrarnos al Padre, con eso ya nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esta conversación, yo no sé si los hermanos que están, las hermanas, pueden llegar, lograr a entender esta conversación que es hoy para nosotros, que tiene Jesús, Dios en carne, hablando con Felipe. No es fácil que venga una persona, un ser humano, te diga, soy Dios. Y en un momento dice, bueno, si no creen, por lo menos crean por las obras que ven, por los milagros. Porque en realidad nadie, hasta ahora, recién vos lo dijiste, hay un antes y un después de Cristo. Los chinos tienen su calendario chino, su año chino, los judíos tienen su año judío, pero el mundo se mueve por un antes y un después de Cristo, les guste o no les guste, porque Jesús cambió la historia de la humanidad. Históricamente hablamos, saquemos de la religión, saquemos del cristianismo, saquemos de la revelación, de la gracia. Jesús, ese Jesús que estaba ahí, cambió la historia de la humanidad. O sea, hablaron de él, siguen hablando de él y van a seguir hablando el budismo, el hinduismo, el musulmanismo y todas las demás religiones, y más las religiones que se hicieron, pero que niegan la deidad de Cristo. Y el asunto, vos estuviste diciendo acerca de Padre, Hijo, Espíritu Santo, y cuando muchos se paran en tres personas, lamentablemente se está perdiendo la esencia de quién es Cristo. Yo del año 91, que estoy leyendo la palabra, y me acuerdo en el 93, 94, estuvo muy de moda, y salieron varios libros que yo recuerdo que los leía en la playa, porque vivía frente a la playa acá en New York, y bajaba a la playa y bajaba con el libro, y por ahí en un día, 2 días me lo leía. Buenos días, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Hasta luego, Espíritu Santo. Tenía todo que ver con el Espíritu Santo. O sea, era como que fue una onda, una moda, un mover, una corriente, que todo era el Espíritu Santo. Y entonces yo recién estaba en esto. Para mí, o sea, era todo el Espíritu Santo también, porque quería lo mismo que ellos tenían, supuestamente, que la unción, que la doble porción. Pero pasan 20 años, no estamos hablando de 30 años, estamos hablando. Pasan todos estos años de crecimiento, de conocimiento, de revelación de Dios, cuando ahora entendemos estas palabras que Pablo en 1 Timoteo 3:16 dice, grande es este misterio, pero Dios fue manifestado en carne. O sea, hoy Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y el Padre es Dios. Diferentes manifestaciones, pero Dios de Génesis a Apocalipsis, dice la palabra, lo tenemos en Deuteronomio, en cantidad de versículos, uno solo es. Entonces, ese mismo Dios que estaba en la creación, ese mismo Dios se manifestó en carne. Ese mismo Dios, como decía recién el pastor, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, lo vieron ascender, el capítulo 1 del libro de Hechos, cuando estaba leyendo esto ahora, vino a memoria eso, que él fue ascendido, así, con un ángel de cada lado. Lo vieron humanamente, lo vieron a Jesús ascender a los cielos. Cuerpo glorificado, gloria a Dios, pero era Dios. Hay un no voy a decir un problema, pero de separar, no, el Hijo de Dios, pero era Dios, Dios mismo, Pastor Nicolás, y los hermanos, hermanas que están viendo, que puedan recibir estas verdades tan maravillosas. A mí me gusta mucho hablar con el Pastor Nicolás porque siempre lo digo, a pesar de tu edad, que eres una persona, para mí un muchacho, un joven, puede ser mi hijo, pero tenés amplio conocimiento y no estás contaminado ni infectado
por enseñanzas, porque la gente dice, usted que es armeniano, calvinista, universalista, ¿qué es usted? Le digo, no, yo soy, le digo, Armenio y Calvino eran hombres como Leopoldo, eran como yo, le digo, no eran diferentes. Ellos establecieron normas dentro de la religión cristiana, pero yo tengo mucho cuidado con eso. Aquí yo voy a la palabra, pero Pastor Nicolás, hay muchos pastores que están en la gracia que se quedan solamente con algo que dijo alguien hace 30 años, 40 años, y lo tienen como que fuera verdad. No, pero lo dijo ese pastor escribió muchos libros. Sí, pero podría haber escrito libros y haber estado equivocado. Hay que tener mucho cuidado con eso y hay que ir a la palabra. Podemos estar con este tema, Pastor Nicolás, un mes hablando, todos los viernes, porque yo tengo cantidad de versículos que hoy en un rato no los podemos dar, pero la gente necesita conocer esta verdad. Y yo sé que me pongo así porque, wow, yo digo, Señor, mirá lo que le dice Felipe, lo que le dice, yo muéstralo al Padre, yo soy el Padre, Felipe, me viste a mí, ya lo viste al Padre. Gloria a Dios por eso. Gloria a Jesús. Amén. Es cierto, hay muchos libros que fueron escritos y cuando uno se encasilla, ¿no? En cierta denominación, yo leo mucho, leo de todo tipo de cosas, pero no estoy filtrando todo a través del libro, sino que filtramos todo a través de la Biblia. Si está concuerda con la palabra del Señor, lo aceptamos. Y si no concuerda, por más que sea conocido, sea famoso, no va. Entonces ahí está el problema, que muchos toman como palabra de Dios a muchos dichos de los hombres, que tuvieron sus falencias, tuvieron sus glorias, fueron de bendición, amén. No negamos eso, pero cuando algo está equivocado. Cuando no concuerda con la palabra, no hay vuelta que darle, ¿no? Otras cosas que Jesús decía a los fariseos, ¿no? Me viene en memoria de Abraham. Cuando a Abraham se le manifiesta a Dios, una teofonía, Dios en persona, que fue con dos ángeles, y dice que se paró y le fue a preparar cosas, ¿no? A Abraham para comer y conversaron con Dios, ¿no? Una cosa tremenda fue esa experiencia que tuvo Abraham. Y eso Jesús trae a memoria, ¿no? Cuando empieza a hablar y los fariseos le dijeron, esperá, vos no tenés 50 años y estás diciendo que conociste a Abraham. Y él le responde, antes que Abraham yo soy, ¿no? Es algo, para mí, es algo tremendo, ¿no? Porque ese mismo yo soy es la misma manifestación dada a Moisés en la zarza. Todo fuego y le dice, ¿quién es? ¿Quién es el que me envía? Le pregunta a Moisés. Y diles que yo soy el que soy. Es el mismo, yo soy Yahvé, el Jehová, ¿no? Del Antiguo Testamento. Se manifestó ahí delante de los fariseos y le dijo las palabras que ellos conocían por todos los escritos de Abraham, los escritos de Moisés. Ellos estaban relacionados, los discípulos podemos decir que eran un poco más ignorantes porque no eran letrados, eran personas comunes y corrientes, tenían conocimiento, sí, pero no eran como en el caso del apóstol Pablo, un hombre preparado únicamente, específicamente para las escrituras. En toda su vida fue preparado para eso. Y Dios lo preparó, e incluso revela, antes de la fundación del mundo, ya había sido elegido para eso el apóstol Pablo. Lo revela en Jeremías y también lo revela Pablo en Gálatas, que él había sido preparado. Entonces todo el conocimiento que Pablo tenía es una persona bien preparada, ¿no? Y nos viene a dar este conocimiento, no esta carta, sino varias cartas, de Colosenses, de Efesios, de Corintios. El apóstol Pablo trae la misma revelación que traía Jesucristo, y los asombraban los fariseos, ¿no? No tenés 50 años, sí, conoces a Abraham, y entonces le responde esa palabra que el yo soy, el que está presente, el Dios que está presente hoy en nuestras vidas, el Dios que está presente en tu vida cotidianamente, y Él siempre está con nosotros y dijo, y estaré con vosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, ¿no? Qué maravilloso. En Mateo 14, cuando Jesús viene caminando sobre las aguas a la barca, ellos se asustaron porque pensaban que era un fantasma, dice la palabra. Y él dice, Señor, si eres tú, y él dice, yo soy. Esa misma palabra yo soy es la que se usa en el Antiguo Testamento
cuando en la zarza el yo soy es la misma palabra en hebreo que él pronuncia, el yo soy. Jesús está mostrando ahí que es el mismo. Por eso en Hebreos 13:8 dice Jesucristo, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ese mismo Dios. En la Nueva Traducción Viviente, en 1 Timoteo 3:16, dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. 1 Timoteo 3:16, que leímos recién en la otra traducción. Dice, Cristo fue revelado en un cuerpo humano. Acá para darle más claridad, ¿no? Porque en el otro dice manifestado en carne. Pero acá para que podamos entender, dice que fue manifestado en cuerpo humano. Que ese mismo, cuando nosotros decimos que Dios se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, Él se hizo pobre porque Él tomó el barro de nosotros. Él se hizo humano. Él dejó su trono. Él fue a la cruz. O sea, hizo todo por y para nosotros. Por eso que ahora me dirijo a los cristianos, a los que están mirando, van a ver esta conexión, este programa, que la realidad es que usted tiene que tener mucho cuidado que su vida en cuanto a la fe, en cuanto a la creencia, qué es lo que está creyendo, qué le están enseñando, qué es lo que está recibiendo. Si cualquier enseñanza ignorantemente pueden estar negando, deshonrando o vituperando la deidad de Cristo. ¿Quién es Jesucristo? Entonces ahí es un problema. ¿Por qué? Porque en lo espiritual, en lo que es el ministerio angelical, en lo que es todo lo que nosotros no vemos, no se puede mover a nuestro favor porque no estamos creyendo correctamente. De eso se trata esta enseñanza. A cuanto más conocimiento, no conocimiento intelectual, sino el conocimiento de la palabra, que es lo que trae la luz a nuestra vida para nosotros creer correctamente. Al creer correctamente, el fin, el resultado, es que podemos disfrutar de esta tierra, reinar en vida. Este mundo es lindo, esta tierra es linda. Este mundo no se está cayendo a pedazos, como dicen muchos, que todo está mal. Todo está mal cuando no crees correctamente. Pero cuando crees bien, estás bien, crees correctamente, este mundo es lindo. Si dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 13, que Dios hizo a Abraham heredero del mundo. Y no fue por la justicia de la ley, sino por la justicia de la fe. El asunto es que la persona, como dice en Romanos capítulo 10, versículo 1 y 2, cuando Pablo le habla a sus hermanos judíos, le dice, lo que pasa es que ustedes ignoran cómo ser justos delante de Dios, ignoran todas estas cosas. Entonces Pablo es el único que trae la revelación de este Jesús, porque aún los discípulos les costaba entender. Aún Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, dice, si los reyes, los príncipes hubieran conocido que ese era Dios, no lo hubieran crucificado. Pero ellos no entendieron. Es más, dijeron, no puede ser Dios este. Este es un milagrero, hace milagro como mucho, pero no es Dios. Entonces lo crucifican. Claro que era un plan de Dios, porque si ellos lo hubieran conocido como Dios, hubiera tenido la revelación, no lo mataban. ¿Quién va a matar a Dios? Vamos a matar a Dios. Entonces, esto de la deidad es poderosísimo, Pastor Nicolás, y amados que están viendo, que están conectados, por favor, reciban estas verdades tan maravillosas. Amén. Antes de seguir con el programa, quiero mandar saludos porque después se van a pasar, ¿no? Y no voy a alcanzar a leer algunos que están escribiendo. Mando saludos para la gente que está conectada, como primeramente mamá Mirta, está acá en nuestro cuarto conectada, para Teresa, Bernal, Federico Lara, Julieta, mandamos saludos, están conectados. El pastor Eduardo dice, bendecida tarde, amados pastores y amigos, qué bueno es verlo a los dos enseñando, maravillosa gracia. Saludos a los conectados. También le mandamos saludos para Chabela, que dice bendiciones grandemente. Para Solís Ortiz dice, bendecidos pastores Nicolás y Leo, gracia y paz a la Iglesia de Cristo en las Naciones. Saludos desde Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. Así que le mandamos saludos para los hermanos de aquí de Bolivia también. Jimmy nos dice, bendecido con toda bendición, pastores Nicolás y Leo.
Acabo de salir del trabajo y me conecté para escuchar y aprender con la palabra de gracia sobre la deidad de Cristo. Gracia y paz. Amén. Gloria a Dios. También saludamos para Gladys Carocio, para Andira, nos dice bendiciones. Venezuela también mandamos saludos. También Pastora Yashi también mandamos saludos. Pastora Yashi allá en Nueva York también. Saludos también a nuestro hermano Julio Sarda allá de Miami. Nos dice saludos estimados desde Miami. Feliz viernes. Gloria a Dios. De Norgelio de Cuba, dice saludos de Cuba, Las Tunas, así que un saludo grande. Y también para Narlit de Colombia, que se conectó desde Colombia, así que le mandamos nuestros saludos desde allá. Y qué bueno, así que gloria a Dios. Y ahí el pastor Silva está tomando ahí tereré. Así que gloria a Dios por su vida, pastor Silva, Eduardo. Es bueno tomar tereré mientras escucha buena palabra. Eso es bueno tomar un poco ahí tereré, tomar ahí algo fresquito. Hoy está lindo Argentina para tomar mate, tomar lo que sea, mientras escucha esta buena palabra. Así que acá tenemos todos estos comentarios, saludos, gracias y bueno, compartan este video, compartan con amigos, con familiares, compartan con aquellos que decís, bueno, tienen que escuchar esta palabra, tienen que escuchar, no le toma mucho tiempo, sentate ahí, compartí algo mientras escuchás buena palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo. Otras cosas, verdades que el apóstol Pablo nombra, cuando habla del ministerio de reconciliación. Y yo leyendo ese versículo, ¿no? Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dice, no tomando en cuenta sus pecados, sino que pasó por alto los pecados. Dice que era Dios mismo, estaba ahí, en esa reconciliación. Muchas veces se dice, ¿no? El Padre lo abandonó a Jesús, ¿no? Y sí, Él lo pudo percibir en su cuerpo, ¿no? Como, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cumpliendo con las profecías. Pero también nos muestra el apóstol Pablo que ahí que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, ¿no? Eso es lo tremendo, en la parte espiritual, la parte que no se ve. Muchos se pierden ahí el sentido, no piensan que Jesús solamente fue un cuerpo, ¿no? Pero dentro de su cuerpo estaba Dios, ¿no? Porque sabemos que ese cuerpo murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Y hoy Jesús tiene ese cuerpo glorificado hoy en día y está sentado en el trono, como dice Apocalipsis, me he sentado en el trono con mi Padre, ¿no? Revelando que hay un solo trono y uno solo sentado, dice la palabra. Cuando habla, se refiere al trono de Dios, dice que hay uno solo sentado. Y Jesús habló y dijo, yo me senté en el trono, ¿no? Y cuando hablamos de la diestra no significa como pensamos que está a la derecha. Mucha gente habla de diestra y dice, no, habla de derecha. Pero diestra significa el poder de Dios. Por eso que los salmos dice, tu diestra me ha hecho algo, tu diestra tiene poder, tu diestra hay ese poder de Dios. Y Él se sentó en el poder de Dios. ¿Y quién puede sentarse ahí? Nadie. Nadie puede sentarse en el trono de Dios y tener el poder de Dios. Y hoy, a través de esa manifestación gloriosa, estar sustentando todas las cosas, como dice también el libro de Colosenses, dice el capítulo 1, verso 17, dice, Él, hablando de Cristo, ¿no? Dice, ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Entonces el mismo Señor mantiene unida toda la creación. ¿Por qué? Porque Él se manifestó como el Creador, el que reconcilia el mundo, como el buen pastor. Sabemos que solamente hay un solo pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y Jesús se revela, yo soy el buen pastor. Sabemos que hay un solo Dios, un solo Señor. No puede haber dos señores, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, ¿no? Como dice el libro de Efesios. Habla todo de un solo ser. Y esto estamos hablando de deidad de Cristo, Dios es uno, y ese Dios tiene un nombre que es Jesucristo. Gloria a Dios, qué hermoso.
Qué hermoso, Pastor Nicolás. Bueno, le digo al Pastor Silva que estoy tomando mate. En noviembre, cuando fui a Argentina, me regalaron un mate. Es agua caliente. El mate tiene yerba, así que es práctico, porque pones el agua y está la yerba acá arriba, tomando unos El matecitos. toma solo, dice, ¿no? Sí, sí. Se le llama así, el que toma solo, se llama el... ¿Ah, sí? Ah, bueno, me lo regalaron de San Lorenzo de Sí, Almagro, para los que no conocen. Es el único equipo santo. los No, santos. no, lo que estás hablando es tremendo, tremendo porque cuando yo recuerdo, uno estuvo 20 años en tinieblas, aunque yo era pastor, pero estaba en tinieblas, y uno no tenía la seguridad a quién le estaba orando. Eso nadie me lo puede negar. Dice, no sé si le estoy orando al Padre, en el nombre de Jesucristo, hablando con el Espíritu Santo. Bueno, es una confusión que tiene todavía el pueblo de Dios y aún muchos que están en la gracia. Y tienen que tener esta luz, tienen que tener este conocimiento para una revelación. Cuando uno lee en Isaías 9:6, que recién lo decías, ¿no? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo un niño va a ser Padre eterno? ¿Cómo un niño va a ser Dios fuerte? Es imposible que un niño sea Dios fuerte, Padre eterno. Pero como él era Dios, había nacido Dios en ese lugar, entonces ese mismo es Dios. Y ese mismo es el Espíritu y ese mismo es el Padre. Entonces, cuando nosotros hoy exaltamos la obra terminada y exaltamos a Cristo Jesús, entonces se manifiesta todo lo de Dios. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo correctamente. No estás uno por aquí, otro por allá, sino que estás adorando. Como dice Isaías 41:10, no temas, porque yo soy tu Dios. No desmayes, porque yo estoy contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, porque te sostengo con la diestra de mi justicia. Cuando habla de diestra, decía el pastor Nicolás, es el poder de Dios. No es que hay un trono y hay tres. Eso lo puso el romanismo. O sea, es un solo trono, es un solo Dios. En Juan 10:30, Jesús dice, porque el Padre y yo uno solo somos. Juan 12:45 dice, si ustedes me vieron a mí, lo vieron al Padre. O sea, lo mismo que le dijo a Felipe. Pero lamentablemente yo pienso que del año 300 después de Cristo hasta estos tiempos, puede ser, hasta estos tiempos, porque cuando viene Martín Lutero que hace la reforma, el protestantismo, o sea, le quedan muchas cosas del romanismo que fueron injertadas en la iglesia protestante, en la iglesia cristiana. Y muchas de esas formas es, por ejemplo, que cada domingo o cada semana los hermanos cristianos van a la iglesia y no se confiesan sus pecados en una casita, como lo hace el romanismo, tan criticado, a un sacerdote, sino que van al altar a confesar sus pecados, por ejemplo, ¿no? Hermano, si usted pecó, pase al frente. Hermano, si usted falló, reconcíliese con Dios. Si en esta semana usted tuvo algo, o sea, continuamente lo llevan a la persona a un lugar de pecador. Y toda esa ignorancia se ve también reflejado en esto. Algunos dicen, ¿qué es usted, pastor leonitario o trinitario? ¿No? Esa es la pregunta y no queremos entrar mucho en ese tema porque acá lo queremos edificar al cuerpo de Cristo. Esto no es para contender quién es uno, quién es otro. Pero cuando usted va a la palabra de Dios, como dicen Gálatas, ¿no? Dios, Gálatas capítulo 3, Dios uno solo es. De Génesis a Apocalipsis va a encontrar que Dios es uno solo. Y a mí, pastor querido, lo que más me dio la luz, la seguridad, el poder, la salud, la prosperidad, el reposo, el descanso, saber lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Voy a leerlo, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, para los que tienen la Biblia lo pueden leer juntamente conmigo. Dice de la siguiente manera, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Un nombre, dice el versículo 9, que es sobre todo nombre. Yo no entendí esto hasta el año, como recién lo dije, 2017, 2018, 2019, que entendí toda esta luz de lo que realmente es Jesucristo. Siempre lo separaba, porque aquí parece que tuvieran separado. Ahora, en muchas partes la gente dice, no, pero a veces habla del Padre, a veces habla del Hijo, como que fueran dos. Yo siempre digo que, como en el capítulo 13 del libro de Mateo, cuando Jesús le dicen los discípulos, ¿por qué le hablas por parábola? Y dice, para que no entiendan. Y dice, ¿cómo para que no entiendan? Sí, porque a ustedes les es un privilegio, se le manifiesta a ustedes los misterios del reino de Dios. Y ahí entramos nosotros, los privilegiados de parte de Dios. Estoy hablando de todos aquellos que hoy están conectados, de todos aquellos que estamos en la gracia, de todos aquellos que estamos hoy en lo que es la justicia de Dios, el perdón eterno de los pecados, y poder entender estos misterios. Denme un segundo, por favor. Hoy está este libro que se llama Los Misterios de Dios. No sé, ¿lo ven ahí? Bien, bien. Amén. Este libro lo escribió el pastor Nicolás Venecia, y en realidad hoy estaba leyendo la parte del misterio de la piedad, ¿no? Que Dios manifestado en carne y tantos otros misterios, que pastores, con todo respeto, pastores no conocen. Entonces es necesario darle tiempo antes de predicar. Es un consejo del pastor Leo. Yo tengo 31 años en esto y me dedico a esto. Un consejo de antes de tomar las cosas. A veces la gente toma las cosas rápido. Me acuerdo cuando en el grupo de la Revolución de la Gracia que tenemos de ministros de Latinoamérica, cuando se habló de la predestinación, hermanos se pusieron locos. No, 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 ¿cómo predestinación? No, el pastor Leo cree en la predestinación, el pastor Nicolás. Y se fueron del grupo. Es una inmadurez, es una niñería. Porque vos tenés que entender por revelación que antes de nosotros nacer somos espíritu de lo justo hecho perfecto, así como le pasó a Jesús que se le dio un cuerpo, a nosotros también se nos dio un cuerpo. Por eso dice que somos nosotros, Él es el primogénito de muchos hermanos, para que nosotros seamos igual que Él. Es algo maravilloso entender todos estos misterios, que poco a poco a la iglesia se le va revelando. Y no se queden porque lo dijo alguien, como recién dije, porque escribió 50 libros. Ay, no, pero él escribió 50 libros. Pero de 50 libros capaz que está mal escrito. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Porque Dios, en estos tiempos, usted entra a este aparatito, a este aparato, y usted tiene como 100 versiones diferentes de la palabra que te da una luz tremenda del griego, del hebreo y de tantas cosas que usted tiene mayor entendimiento. No se menosprecie, no nos menospreciemos. Dios está levantando hombres y mujeres en este tiempo con un entendimiento maravilloso de parte de Dios. Entonces, cuando Dios dice que este nombre, que es sobre todo nombre, ¿sobre qué nombre le está diciendo? Sobre todos los nombres de Dios. Cuando yo tuve esa luz de que el Adonai, el Dios Todopoderoso, el Shireh, el Dios proveedor, el Jehová Rafa, el Dios sanador, el Jehová Sidkenu, justicia nuestra, Jehová Nisi, nuestro Dios estandarte, nuestro Dios bandera, el Jehová el Elión, el Dios altísimo, el Jehová Llama, Dios con nosotros, todos esos nombres que estaban en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, cuando viene Cristo, gloria a Dios, en Él todos esos nombres se hacen real, y cuando usted tiene a Jesucristo y entiende la deidad de Dios, que es el mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu Santo, y que es el mismo Padre en Cristo, usted lo tiene todo. Y cuando usted lo tiene todo, usted va a vivir en salud, va a vivir en descanso, en reposo, en prosperidad.
y yo lo digo siempre, libre de accidentes. ¿Por qué? Porque los ángeles de Dios comienzan a estar ahora atentos, viviendo a favor tuyo. ¿Por qué? Porque estás creyendo correctamente. Al mayor conocimiento, mayor reina en vida. Y para eso estamos aquí en esta tierra. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Para mí, cuando yo entendí esto del capítulo 2 del libro de Filipenses, yo dije, wow, digo, ya no tengo que estar. Mirá, Pastor Nicolás y hermanos que están conectados. Aquí en Nueva York íbamos a una iglesia nosotros a orar, se llama Adonai. Íbamos a orar en la madrugada, la iglesia Adonai, muy conocida. Después un tiempo nos congregamos en una iglesia que se llama, que está en el Bronx, que se llama Jehová Llama. Jehová Llama. Cuando uno, y hay otra que se llama El Elión, un montón de iglesias que tienen nombres de que no tienen la revelación, esta luz que tenemos nosotros. Y la gente sufre, los pastores sufren. El pastor de esta iglesia, Jehová Llama, que vino un profeta, supuesto profeta, ese otro tema, y le dio una profecía que usted en el Bronx va a hacer esto, que Dios le da a Nueva York, que esto, que el otro. A los 3, 4 años, con 49 años de edad, terminó de predicar, iba para la casa y se murió el pastor de esa iglesia, de Jehová Llama. El otro del León quedó en una cama de hospital con 60 y pico de años. El otro que murió, 49 tenía. Lo digo esto, no lo digo criticando. Yo lo digo porque nosotros tenemos la luz y tenemos la promesa de Abraham y tenemos a Cristo Jesús, tenemos la gracia, tenemos todas estas cosas para nosotros hoy reinar en vida, como dice Romanos 5:17. Y cuando usted, esto no es solamente de que yo conozco, bueno, está bien, si usted quiere siga con la Trinidad, yo sigo soy unitario, no es por eso. Es para que usted tenga la luz que en Cristo está el Dios sanador, Jehová Rafa, que en Cristo está el Dios proveedor, Jehová Jireh, que en Cristo está el Adonai, el Dios todopoderoso, está el Shaddai, el Dios amamantador, el Dios que siempre te va a proveer. Así que es por eso yo creo que queremos hacer estos vivos, estos programas, Pastor Nicolás, la verdad que a mí mucha alegría poder estar conectado. Tengo cantidad de versículos, para hablar. Sí, hay mucho. Hay mucho. Y quiero cerrar con un versículo que viene a lo que estabas hablando acerca de los nombres. Y hoy entendemos por qué razón el apóstol Pablo escribe eso. Y en Zacarías, en el capítulo 14, verso 9, dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, hablando en un día futuro, estaba diciendo Zacarías, en aquel día, Jehová será uno, y uno su nombre. Y después pasaron tanto tiempo, y el apóstol Pablo escribe, este es el nombre sobre todo nombre, dando el cumplimiento de esa palabra, ¿no? En aquel día, el Jehová, el Shaddai, el Yahvé, como el Señor, será uno, y uno su nombre. Hay gente que dice, no, Padre es el nombre, el Hijo, no, uno será el nombre. Y ese nombre es Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, estaba explicando ahí en Filipenses. Es algo maravilloso y poderoso saber eso, que hoy tenemos ese nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Uno será su nombre. Y así estamos cerrando ya este programa, que ha sido una gran bendición. Sé que con el tiempo uno se puede quedar corto y mucho más, pero también tenemos que hacer algo, escudriñar las Escrituras. El apóstol, Jesucristo decía, escudriña las Escrituras, porque para ustedes pareciera que las Escrituras tuvieran vida, pero ellas dan testimonios acerca de mí, ¿no? Entonces, lo que él estaba hablando, diciendo que tenemos que ser como los de Berea. Los bereanos dice que escuchaban las enseñanzas, pero ellos no creían todo lo que decía. Primero lo que hacían, consultaban, indagaban, estudiaban. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día, no escuchar cualquier cosa
y ya creer, ¿no? Lo dijo tal cosa y que no. El apóstol Juan dijo, no creáis a todo espíritu, sino probadlo si son de Dios. Entonces, primero hay que mantenernos ahí, no decir sí ni no, mantenernos y estudiar. Sacarnos los moldes de la cabeza de soy pentecostal, bautista, sacarte eso de la cabeza, estudiar las escrituras y ahí vas a encontrar la revelación de la palabra. Y sabemos que la palabra está por encima de todo, ¿eh? Incluso traducciones, todo, la palabra, el mensaje no puede ser confundida. A veces las interpretaciones se confunden. Gente que interpreta de una manera o interpreta de otra manera. Pero la palabra es una, si te quedas únicamente con la palabra de Dios, no va a ser confundido, va a estar firme, tu fe va a ser firme y vas a reinar en vida, como dice la palabra. Tenemos que reinar en vida, es necesario. Y para eso el Señor puso ese nombre, ese conocimiento. ¿Por qué le dijo a los discípulos? Ustedes hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pero en aquel día ustedes van a pedir y van a recibir. Y mucha gente clamando y pidiendo nunca recibe. ¿Por qué? Porque lo hace de la manera incorrecta. Y para eso tiene que ser corregido. Y no por nosotros, sino por el Espíritu de Dios. Él nos corrige, nos enseña por medio de lo que dice Pablo, que toda la palabra es inspirada. Y cuando habla de la palabra inspirada, viene de la palabra respirar. Toda la palabra es respirada por Dios que sale de la boca de Dios. Y esa palabra nos sirve para corregirnos, para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿no? Sea perfeccionado. ¿Para qué? Para llevar la palabra correctamente. Así que, Pastor Leo, ¿nos puede cerrar en 5 minutos algo que quiera compartir y cierra con una oración? ¿Le parece bien? Sí, perfecto, perfecto. Recordemos que cuando Jesús es anunciado en el Antiguo Testamento, Jesús es manifestado en carne en los evangelios, y después está el Cristo, el mismo Cristo en nosotros, el Cristo resucitado, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y el que tiene la revelación más profunda, porque acordémonos que Pablo es arrebatado y tiene una conversación donde Dios le da las enseñanzas, Jesucristo resucitado, Dios mismo le da la enseñanza para nosotros los gentiles. Entonces, en Tito capítulo 2, versículo 13, esto lo estoy sacando de tu libro, aprovecho, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la expresión de Pablo. Nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién dice? Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, sin lugar a duda, para que usted no tenga duda a quién está orando, porque acuérdense que en el Mateo, Marco, Lucas y Juan, la oración era al Padre en el nombre de Jesús, para que ellos puedan tener un entendimiento. Pero cuando viene Pablo, ahora Pablo manifiesta que el Padre y el Hijo son uno solo, que mismo Jesús lo decía, pero muchos no podían entenderlo, no podían recibir, se confundían, ¿no? Y esta conversación, Jesús con Felipe, o sea, algo bien claro, nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea, nadie puede llegar al Padre, decía, nadie puede conocerme a mí si no es por mí mismo. Entonces, cuando uno tiene esta palabra, tiene esta seguridad, tiene un descanso, tiene el poder de Dios se manifiesta donde ya no hay temor. Escuchaba un predicador de aquí de Nueva York anoche que se mudó a su tierra natal en República Dominicana, y él decía, ahora uno anda con temor, decía él, por lo que está pasando en la calle. Claro, porque son personas que no tienen estas revelaciones. ¿Cómo tú vas a vivir con temor sabiendo que Cristo vive en ti, que Dios vive en ti, que el Creador está viviendo dentro tuyo y que hay ángeles que han sido activados a tu favor donde quiera que vayas, a la hora que sea, a donde estés en tu entrada y tu salida? Eso
te da una seguridad de que si hoy estás pasando por algo negativo, por un momento difícil, si hoy estás pasando por alguna necesidad, pero que tu futuro está bendecido, tu futuro está asegurado. Como siempre le enseño a los hermanos de Jesús, mi amor, nuestro futuro está asegurado. ¿Por qué? Porque Cristo vino a vivir en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Simplemente recibir estas enseñanzas con espíritu de mansedumbre, retener la palabra. Pablo decía, retengan esta palabra de verdad. Amén. Así que gracias, Pastor Nicolás. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias por estar ahí. Gracias por conectarse también a nuestros programas siempre. Y bueno, espero que podamos estar juntos más tiempo haciendo este tipo de enseñanza que yo creo que le hace muy bien al cuerpo de Cristo. Amén. Muchas gracias, Pastor Leo, por estar conectados con nosotros en este día y compartir esta palabra, uno de los mensajes que me gusta mucho, me apasiona, y cada vez estudio y leo, me informo acerca de esto, y cada vez estoy más seguro de que es así como la palabra lo enseña, como lo hemos hablado hoy, hicimos algo como un resumen de todo lo que es este tema, y hace una gran bendición. Y bueno, nos encontraremos en cualquier otra transmisión, Dios mediante. Mandamos saludos para todos los hermanos de Venezuela también, mandamos para Mariana de Venezuela y para hermanos que están de allá también, de otros lugares, y aquellos que nos van a ver después conectados. Así que bendecidos, nos vemos, gracia y paz, con toda la bendición de Dios, que tengan un gran día, y nos encontraremos en otro momento. Bye bye, nos vemos.